Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. La clase pasada en presencial vimos lo que era la alimentación, lo que es dieta y nutrición. El día de hoy vamos a ver la parte contraria, lo que es la desnutrición. En este concepto vamos a tener que es una enfermedad que es un producto de la dieta inadecuada, que no permite la absorción de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del organismo. Esto ocurre cuando no se ingieren alimentos y la falta de consumo de estos hace que el cuerpo de una persona gaste más energía calórica que el que consume. Esto se explica de la siguiente manera. Es, es insuficiente el combustible para llegar a determinado destino. Es decir, la persona está, digamos, toda persona para cumplir con sus funciones vitales o para cumplir con determinadas funciones va a necesitar determinada cantidad de combustible. En este caso van a ser las calorías que nuestro cuerpo va a tener. Cuando esta cantidad es mucho menor al requerimiento proteico o nutricional que está teniendo nuestro cuerpo, obviamente va a haber un proceso de catabolización, es decir, el cuerpo va a empezar a deshacer todos nuestros tejidos musculares, todos nuestros reservorios de grasa, en fin, todo, digamos, lo que tenemos en nuestro cuerpo para poder empezar a tener un gasto calórico y de esa manera empezar a tener nuestras actividades funcionales orgánicas. Es por eso que una persona desnutrida casi siempre va a tener muy poca movilidad, o bueno, no tanto poca movilidad, sino siempre va a ser como, va a estar en un estado aletargado, es decir, va a ser más lento, va a tener un poco más de pereza, en fin, muchas cosas. Ahora, no necesariamente el estar demasiado delgado quiere decir que estás desnutrido. Una persona puede tener una obesidad, ya una obesidad como, pues bastante considerable, y aún así su nutrición puede ser deficiente, puede tener un alto grado de desnutrición. Si su nutrición se basa básicamente en carbohidratos, pues obviamente va a tener una desnutrición un poquito severa. Ahorita vamos a ver eso. Existen muchos síntomas que sufren las personas que se encuentran en desnutrición, pero entre los más resaltantes van a ser la fatiga, mareos y pérdida de peso, además de otros síntomas muy delicados que pueden llegar a producir una muerte de la persona. La desnutrición es una enfermedad por falta de consumo de combustibles y proteínas necesarias para que un organismo funcione correctamente. Esta enfermedad está asociada a muerte de lactantes y niños de países en vías de desarrollo. Obviamente los países en vía de desarrollo te lo colocan muy bonito, pero es obviamente países tercermundistas en donde digamos, la tasa poblacional es muy alta y la economía muy baja. Aquí en México tenemos muchos casos de desnutrición infantil, pues desde la ciudad, así que pues sí, desde la ciudad hasta el rancho o hasta el monte, donde quieran. En todos los lados hay cierto grado de nutrición. Repito, no necesariamente tienes que ver a un niño muy delgado, muy flaco para que sea desnutrido. Aquí, inclusive en Arandas, ¿cuántas mamás vemos que lo único que le dan de comer al niño son churritos y dulces y demás? ¿Eso qué quiere decir? El aporte proteico es muy bajo. Sí está dando demasiados carbohidratos y el niño va a estar rechoncho, obviamente. El problema aquí es que va a tener demasiada grasa en su organismo y no va a tener ningún aporte proteico. Por lo tanto, ese niño tiene una mala nutrición. Sus causas, bueno, las causas creo que son bastante obvias, pero bueno. La principal causa y la más común es la falta de ingesta de alimentos, lo que lleva a que el cuerpo gaste más energía de la comida que consume. Sin embargo, existen circunstancias ambientales, sociales y políticas que pueden incidir en la nutrición de una persona, así como las patologías médicas que produzcan la no absorción o absorción deficiente de nutrientes necesarios. Aquí en el rollo psicológico o medioambiental influyen mucho también las modas. Recuerdo que ahorita ya no tanto, ahorita creo que la moda es ser fitness, ¿no? Tener un cuerpo atlético. Cuando yo estaba más o menos de su edad, la moda era estar demasiado delgado, pero muy flaco, las mujeres demasiado delgadas. Eso es una cuestión más que nada psicológica y social. Obviamente hay una desnutrición, claro que sí. El detalle aquí es que es una desnutrición a voluntad, no porque no haya un acceso al alimento, sino hay problemas pues bastante cañones a nivel psicológico, a nivel de auto, pues, ¿cómo se llama? Bueno, es un rollo psicológico. ¿Se tiene que tratar? Claro que se tiene que tratar.
En el primer grupo podemos citar las hambrunas, guerras, conflictos armados, desplazamiento de poblaciones, sequías, plagas, así como las más relevantes de todas, la pobreza, como se puede observar en países africanos, exceptuando África del Sur y los países en vías de desarrollo como en América Latina. Se dan cuenta que ya tenemos la primera variante, que es lo que son guerras, hambrunas y demás. Aquí en México aún no estamos en ese asunto, no sé si lo vayamos a estar. Aquí más que nada lo que tú ves como desnutrición es más, se le atribuye un poco más a la desinformación, probablemente, a la falta de interés y al nivel socioeconómico de las personas. Dentro de lo segundo encontramos la anorexia, bulimia, la celiaquia, depresión, problemas gastrointestinales. La nutrición puede llegar a concluir en dos enfermedades. La primera es el kwashiorkor, que es causada por la insuficiencia de proteínas en la dieta, y la segunda el marasmo, que genera una flaqueza exagerada a falta del consumo total de calorías en la dieta. El marasmo es el ejemplo clásico de los niños africanos que ves con los brazos súper delgaditos, las piernas súper delgaditas y una panzota. La insuficiencia de proteínas en la dieta obviamente va a generar una flaqueza exagerada o falta de consumo de calorías en total. El kwashiorkor es una enfermedad muy similar a este ruido del marasmo, por eso no ahondo tanto en ellos. Son como consecuencia de una desnutrición. Anorexia, bulimia, la celíaca y depresión y los problemas gastrointestinales. Bueno, la anorexia y bulimia ahorita la vamos a desglosar un poquito. Las otras enfermedades van a estar altamente ligadas al déficit de alimentos. Aquí sí no vamos a tener absolutamente ningún tipo de alimento, ¿va? Entonces, la celíaca es una enfermedad, ahorita les digo que es desencadenante, ok. La celiaquia es una enfermedad que afecta solamente al 1% de la población. Es una enfermedad a la cual te da porque las personas son altamente alérgicas al gluten. Entonces, aquí no es tanto una cuestión económica, aquí es más que nada una condición física. Las personas son alérgicas al gluten. ¿Qué tiene gluten? Pues casi prácticamente todo. Trigo, centeno, espelta, cebada, casi todos los granos van a tener gluten. Entonces, aquí ya es una condición. La nutrición puede darse incluso en la gestación del feto, lo que puede complicar el desarrollo normal del embarazo y puede llegar a causar que el bebé nazca con muy bajo peso, sea un niño enfermizo, muy propenso a infecciones débiles y con problemas de desarrollo intelectual y aprendizaje. Consecuencias. Esta puede conllevar a varios problemas de salud, entre los cuales podemos nombrar problemas del corazón, ya que puede perder músculo, lo que hace que tener latidos débiles generando insuficiencia cardíaca que puede generar la muerte. Uno de los problemas de que no haya una ingesta suficiente de carbohidratos, proteínas, en fin, todo lo que consumimos diariamente, es que el músculo cardíaco, recuerden que el corazón también es un músculo, entonces al momento de que hay un proceso de catabolismo, también algunas células musculares se pueden llegar a catabolizar, no necesariamente el corazón, sino que cuando tú tienes un menor número de células, ya sean en este caso musculares, la irrigación sanguínea tiene que ser menor, es decir, tu pulso cardíaco y tu frecuencia, tu frecuencia cardíaca y tu pulso tienen que descender tanto como para poder cumplir con las funciones vitales del organismo. Recuerden que el organismo va a tener un reservorio elemental para llevar sus funciones vitales, que es la respiración, alimentación y cumplir con el metabolismo. Obviamente en el metabolismo, ahí estamos hablando también de la función cardíaca. Va a tener que descender tanto de esta frecuencia cardíaca que al momento de que una persona vuelva a alimentarse o pretende llevar una dieta más balanceada, aquí vamos a tener un problema muy grande porque, de hecho, aquí un paréntesis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban en los campos de concentración y ya liberaban el campo de concentración y ya los prisioneros eran libres, una de las causas más absurdas, por decirlo de alguna manera, de la muerte de estas personas era los atracones que se daban. Como no comían, las personas llegaban y se alimentaban, pero demasiado.
¿Qué pasaba? Su cuerpo no estaba adecuado ya a ese nivel de alimentación, por lo tanto, para los cardíacos, insuficiencias respiratorias. ¿Qué hacía? Pues que obviamente las personas morían. Cuando una persona tiene un proceso tan largo de desnutrición, tienes que empezar exactamente igual como los alcohólicos o los drogadictos. Tienes que empezar, obviamente aquí es una opción inversa. En los alcohólicos y drogadictos tienes que empezar a cortar el suministro de estas sustancias poco a poco. Si lo haces de golpe, lo único que va a pasar es que vas a crear una ansiedad terrible, eso te va a crear una arritmia y probablemente un paro cardíaco. Entonces tienes que cortar el consumo poco a poco como para que el cuerpo empiece a acostumbrarse a la falta de estas sustancias. En la desnutrición es al revés. Tienes que alimentar al cuerpo poco a poco como para que el corazón y todos sus órganos empiecen a funcionar nuevamente y empiecen a aceptar este nuevo método de alimentación. Afecta al sistema inmune, lo hace débil y lo hace propenso a las personas a sufrir de muchas enfermedades, así como infecciones debido a la falta de glóbulos blancos en el organismo, producto de falta de ingesta de alimentos local. Hace que la persona sea enfermizo y que las enfermedades sean difíciles de curar, así como afecta a la cicatrización, ya que la hace mucho más lenta. La desnutrición casi siempre viene pegada con la anemia. La anemia es obviamente el descenso o, pues sí, el descenso o la poca cantidad de glóbulos blancos o de sistema inmunológico en tu cuerpo. ¿Cómo se previene este asunto? Muy sencillo, ¿no? A través del consumo adecuado de alimentos y calorías que generan nutrientes y energía que necesita el cuerpo y el organismo para su correcto funcionamiento y desarrollo. Es importante mantener una alimentación adecuada y balanceada que permita aportar todo aquello que el cuerpo necesita, tanto las calorías, energías y grasas para evitar la desnutrición. En este caso, lo que hablamos es um, el mentado plato del buen comer, ¿no? Recuerden que en el plato del buen comer tiene una forma piramidal y te va a marcar los alimentos de menor a mayor. Obviamente, el triángulo más pequeño va a ser los que tienes que alimentarte menos, que van a ser las grasas. Posteriormente van a ser los tubérculos, luego los alimentos de origen animal y al final vamos a tener como base los alimentos como los vegetales y los frutos. Sin embargo, los frutos aquí hay que tener cierta consideración porque si el paciente es diabético o tiene, digamos, algún tipo de hipersensibilidad a la glucosa o a la insulina, los frutos lo único que van a hacer es desarrollar más ese síndrome hasta que caigan en una diabetes. Entonces, casi siempre los pacientes que tienen algún tipo de síndrome metabólico deben de ir con un nutriólogo o con un dietista para que les adecue su alimentación y no perjudicar más a la persona. Sí, yo entiendo que hay muchos alimentos que dicen, pues es que esto es sabido que esto es muy sano. Sí, señor. El detalle aquí es que tu cuerpo no es, digamos, normal o tus funciones corporales no son normales. Tú estás limitado debido a determinado síndrome metabólico, por lo tanto hay que ir con un especialista para solucionar ese asunto o para poder delimitarlo y no hacerlo más grande. En las mujeres embarazadas es importante comer todos los nutrientes necesarios, estar bien alimentada, así como la ingesta de vitaminas adicionales que puedan ser absorbidas por el bebé. Ojo aquí, las embarazadas. Creo que afortunadamente no es el caso en este asunto. Ninguna de mis alumnas, creo que ninguna está embarazada. Pero aquí el detalle no es que tienes que comer por dos. Recuerda que el bebé no se alimenta como un ser humano, como una persona. Cuando el bebé nace, lo único que va a comer es calostro o leche, ¿va? O alguna una fórmula o lo que la madre le dé. Comen muy poco, muy poco, ¿no? 1 o 2 onzas de leche cada 3 horas aproximadamente. Por lo tanto, la alimentación de la mujer tiene que ser lo suficientemente buena como para poder tener un aporte nutricional para ella y para el bebé. Tiene que tener una alimentación balanceada. Porque si como pretexto la mamá dice, es que tengo que comer por dos y tenemos atracones terribles, le mete muchos carbohidratos, le mete muchas grasas y demás, lo único que va a pasar es que va a estar dañando terriblemente su organismo. La mujer puede llegar a desarrollar algún tipo de diabetes gestacional. ¿Esto por qué se da? Por el alto consumo de carbohidratos y esos carbohidratos obviamente al final van a tener que ser glucosas. Bueno, no tanto glucosas, sino lo que va a pasar es que la glucosa no la van a poder asimilar ya que
el nivel, la cantidad de insulina que va a segregar su páncreas va a ser menor, entonces puede llegar a desarrollar algún tipo de embarazo, diabetes del embarazo, y el bebé puede llegar a nacer con diabetes. Entonces hay que cuidar mucho eso. Los bebés y niños adolescentes deben ser alimentados, así como gozar del servicio de pediatría que monitoree los valores de crecimiento. Específicamente de talla y peso, para verificar que el crecimiento se encuentre en los niveles normales para su edad. Todo esto debe ser acompañado del consumo de leche en los pequeños e ir mejorando su dieta y alimentación dependiendo de su edad. Ojo aquí, esto del consumo de leche, yo no lo colocaría. Sin embargo, bueno, esto es tomado de una página de internet en la cual sí promueve mucho el consumo de leche. Pero ojo aquí, bueno, probablemente a lo que se atribuye es el consumo, pero directamente de la madre, es decir, al acto de amamantar. Eso sí va a ayudar muchísimo al bebé. Su crecimiento se va a notar muchísimo cuando, pues simple y sencillamente, cuando una madre amamanta al bebé y la otra no lo hace, se nota muchísimo el nivel de crecimiento de un bebé y del otro, aunque haya nacido el mismo día, el que lo amamantan está grandote, está rechoncho al niño, y el otro tiene un crecimiento obviamente mucho más tardío, o bueno, no más tardío, sino un poquito más lento. Ah, también aquí en el consumo de leche, bueno, en mis tiempos, cuando yo era chavito, había una instancia gubernamental que se llamaba la CONASUPO. La CONASUPO te daba la leche. Sin embargo, esa leche era leche de soya, era totalmente soya. Crecimos, pues claro que crecimos. Tengo un hermano mucho más alto que yo. Entonces, aquí el consumo de lácteos derivados de la vaca, yo no lo recomiendo mucho. Muchos lo hacen, que bueno, yo no lo hago porque pónganse a investigar qué es la leche y para quién está destinada la leche de la vaca. Y ahí van a encontrar la respuesta. Otra enfermedad, la obesidad. Significa tener un exceso de grasa en el cuerpo, se diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa y o el agua del cuerpo. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que considera saludable según su estatura. La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, cuando se ingiere más calorías de aquellas que quema. El equilibrio entre ingesta calórica y la pérdida calórica, entre los factores que pueden afectar su peso, que se incluyen la congestión genética, exceso de comida, consumo de alimentos ricos en grasas y falta de actividad física. Considero que la única manera que es permisible algún tipo de enfermedad es cuando hay algún tipo de condición genética. De ahí en fuera creo que es más difícil y lleva mucho más tiempo llegar a ser obeso que tener tu cuerpo de manera saludable. Creo que es inclusive hasta más caro. Sin embargo, esta enfermedad existe y México ocupa los primeros lugares, sino yo creo que el primer lugar en nivel de obesidad infantil. ¿Esto es malo? Claro que es malo. Los niños pueden llegar a desarrollar algunos tipos de diabetes. El detalle aquí es que su cuerpo va a estar destinado o ya predestinado a algún síndrome metabólico desde muy temprana edad. Su desarrollo ya se va a ver mermado, por lo tanto, su tiempo de vida probablemente se vaya a cortar si es que no se toma una acción determinada. Pero pónganse a pensar si el papá que le permitió al niño comer absolutamente todo lo que quiso, e inclusive el papá le dio los alimentos al niño y lo dejó engordar a lo bruto, si consideran que va a tener o va a adaptar su dieta, obviamente no. Es muy difícil, si no es que imposible. Por lo tanto, este tipo de enfermedades siguen hasta la muerte. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Si usted está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, si usted pesa 200 libras, el 5 al 10% serían de 10 a 20 libras aproximadamente. Aquí esta cuestión de la pérdida de peso la tiene que determinar más que nada un nutriólogo, no con un índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un gran error. Porque, por ejemplo, si tú le tomas el índice de masa corporal a una persona demasiado musculosa,
que no es tan alta, obviamente te va a marcar un sobrepeso, te lo va a poner sobre 27, que 27 es la medida límite. ¿Eso es correcto? Obviamente no. La persona que tiene un físico muy musculoso, obviamente tiene una dieta muy compleja, tiene una dieta muy bien estructurada, sistémicamente y sistemáticamente está muy bien. Por lo tanto, el índice de masa corporal nunca va a ser funcional para una persona que se dedique a algún tipo de actividad física extenuante. El índice de masa corporal va a estar bien para una persona que tenga una vida sedentaria o su actividad física sea pues prácticamente nula o su actividad física sea salir a caminar o pues nada más. Este índice te va a ayudar para personas aproximadamente de la tercera a cuarta edad para poder calcular pues, su porcentaje de masa corporal y sobre eso ya idear una dieta. Para ustedes, inclusive como adolescentes, no es muy recomendable tomar el índice de masa corporal como referencia. Para ustedes, e inclusive para personas de mi edad, lo más recomendable es tomar los porcentajes de grasa y a partir de ahí empezar a generar una dieta. Grados de obesidad, vamos a tener 5 grados. El primero va con un sobrepeso del 10 al 25%, el segundo del 26 al 50%, el tercero del 51 al 75%, el cuarto del 76 al 100% y el quinto mayor al 100%. Estos grados, ¿cómo se van a tomar? Bueno, se van a tomar a partir de lo que es el índice de masa corporal. Pero repito, el índice de masa corporal solamente va destinado para personas con una vida sedentaria. Anorexia. La anorexia nerviosa, esto es una enfermedad muy cañona. Es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso. Para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso y figura corporal y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida de forma significativa. La anorexia es una enfermedad, sí, física obviamente, pero que viene desde un proceso psicológico, psicosocial. Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando a las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen para controlar el consumo de calorías. Pueden vomitar después de comer o usar modo indebido de laxantes. Ojo aquí, esto de vomitar, esto es bulimia, ¿va? Sin embargo, la bulimia se va a desarrollar a partir de una anorexia. Suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso pueden ejercitarse de manera excesiva. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar de peso. La realidad, la anorexia no se trata como con la comida, eso es lógico, ya que es un problema psicológico, no la puedes tratar con una dieta. Es una manera extremadamente poco saludable y en ocasiones mortal intentar afrontar los problemas emocionales. Cuando tienes anorexia, lo que haces con frecuencia, es equipar la delgadez con la autoestima. En el proceso de la anorexia, las personas creen que entre más delgadas van a ser, su autoestima va... Bueno, en realidad no. Su autoestima ya es muy baja, si no es que cero, ¿no? Sin embargo, ellos creen que entre más delgado, la aceptación a nivel social va a ser mayor. No les puedo decir que están en un error o no. Es un proceso psicológico, el cual afortunadamente yo no he vivido, ni he conocido a personas que hayan tenido alguna enfermedad de este tipo, pero he visto muchos testimonios de personas que sí lo han tenido y es terrible ver cómo literalmente una persona se está desvaneciendo. Y el problema aquí es que no es aunado a una enfermedad sistémica, sino a un problema psicológico. Desafortunadamente me ha tocado ver cómo personas se han ido desvaneciendo poco a poco por un cáncer. Eh, Aquí como que encuentras un porqué de las cosas. Sin embargo, la anorexia la persona es la que está haciendo a nivel psicológico o emocional que este problema le esté atacando de manera muy severa. La anorexia, al igual que los otros trastornos de alimentación, pueden tomar el control de tu vida y volverse muy difícil de sobrellevar. Pero con tratamiento puedes lograr una mejor percepción de quién eres, volver a tener hábitos de alimentación más saludables, revertir algunas de las complicaciones graves que causa la anorexia. Entonces, chicos, si alguien conoce a alguien que probablemente esté teniendo este asunto,
No es cuestión de burla, no es cuestión de sorprenderse, es un problema que, claro, puede llegar a pasar. Um, Traten de orientarla para que tome algún tipo de ayuda psicológica, no se burlen, no, no sean así, no sean personas que resten en vez de sumar. La bulimia, trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad, es decir, tiene atracones durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. La persona utiliza luego diversas formas, tales como vomitar o el uso de laxantes, purgarse para evitar aumentar de peso. Muchas personas con bulimia también sufren de anorexia. Es poco común que la persona bulímica llegue a tener anorexia, sin embargo, sí es posible. En el caso de la bulimia, creo que es aún peor, porque no solamente, bueno, si sumas bulimia con anorexia, pues, es algo terrible. Porque para empezar, el acto de vomitar es, pues obviamente, desalojar todo el contenido que tienes en tu cavidad estomacal, pero sin darse cuenta que obviamente va a tener muchos ácidos, uno de ellos es ácido clorhídrico, el cual descompone todo el alimento. Si eso sube a tu cavidad esofágica de manera constante, lo único que va a pasar es que te la va a quemar. Y al final no vas a poder ni hablar, no vas a poder comer prácticamente. Y tus dientes te los va a deshacer. El esmalte de los dientes es muy duro, sin embargo, no tan duro como para poder aguantar este ácido. Yo entiendo que la encía, las mucosas y demás también no son tan fuertes como para poder solucionarlo. Sin embargo, ellos tienen la capacidad de poder cicatrizar o poder regenerarse. El esmalte de los dientes no, el esmalte no se puede regenerar. Al ser una matriz, sí es una matriz orgánica, pero es un tejido demasiado duro, entonces no se puede regenerar. Sus causas de la bulimia, ¿cuáles van a ser? Muchas mujeres más mujeres que hombres padecen bulimia. El trastorno es más común en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Las personas generalmente saben que su patrón de alimentación es anormal. Puede experimentar miedo o culpa con los episodios de atracones o purgas. Se desconoce la causa exacta de la bulimia. Los factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales, culturales pueden llegar a jugar un papel. La bulimia probablemente se debe a más de un factor. Prácticamente la bulimia es un rollo psicológico, al igual que la anorexia. Entonces, muchachos, esto es todo lo pertinente de nutrición, obesidad y trastornos de la alimentación. ¿Tienen alguna duda?